Karl Marx nació en Treveris en 1818. Proveniente de la izquierda hegeliana, planteó la unión de teoría y práctica para transformar el mundo. Expuso que la naturaleza de los individuos depende de las condiciones materiales. Las instituciones políticas, religiosas y legales, así como las ideologías por medio de las que los hombres comprenden el mundo en que viven, su lugar en él y su propio ser, están condicionados por la base económica de la sociedad. Por eso el hombre solo podrá realizarse plenamente en una sociedad verdaderamente racional y libre. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a iniciar otra excursión por el orbe del pensamiento filosófico. Hoy vamos a hablar de un pensador que tuvo una suerte que rara vez suelen tener los filósofos. No solamente fue leído por unos cuantos, no solamente tuvo unos discípulos, no solamente tuvo una influencia de círculos académicos, sino que fue el promotor y el iniciador de un enorme movimiento de masas que trastocó la historia de grandes países europeos y que hoy todavía sigue siendo muy influyente en nuestro mundo. Carlos Marx fue un judío nacido en Treveris que fundamentalmente se dedicó a un estudio económico de la sociedad de su época. Antes también había estudiado efectivamente a los filósofos materialistas griegos de la antigüedad, Epicuro, Demócrito, y vivió en gran parte de su vida ganándose el sustento como periodista, y fue verdaderamente un periodista extraordinario. Tiene su fuerza, su ironía, su sentido despiadado del realismo cuando hace crónicas del mundo, es verdaderamente atractivo, más allá de sus otras doctrinas. Si uno lee libros como el 18 Brumario de Luis Bonaparte o otras crónicas de la actualidad de su época, siente toda la fuerza de un periodista de investigación, como se diría hoy, verdaderamente notable. El pensamiento de Marx se podría quizá resumir en una proposición, en una frase sobre uno de los filósofos que le estudió, Ludwig Feuerbach. Hizo un estudio con unas tesis sobre Feuerbach muy breves, y una de esas tesis, la número 11, que es la que ha llegado a ser más célebre, dice: los filósofos hasta hoy han tratado de comprender el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Quizá eso es el resumen del impulso filosófico de Marx. No quiso simplemente comprender el mundo, sino transformarlo, pero naturalmente sabía que no se puede transformar la realidad sin haberla comprendido primero. Este es el planteamiento. A partir de esto, Carlos Marx desarrolló un pensamiento complejo y de un impacto histórico extraordinario. Si siguen ustedes con nosotros, vamos a hacer un resumen de toda esa historia. El padre de Karl Marx era un próspero abogado judío de ideas liberales. Cuando Prusia se anexó la zona de Renania, puso en vigencia la reglamentación que prohibía a los judíos, entre otras cosas, trabajar en la administración de justicia. Por lo tanto, para poder continuar ejerciendo como hombre de leyes, en 1824 se convirtió al evangelismo e hizo bautizar a su esposa e hijos. Hasta 1835, el joven Karl cursó sus estudios en el Liceo Friedrich Wilhelm en Treveris, y luego estudió Derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Como era un muchacho muy inquieto y brillante, estudió también filosofía, historia del arte y literatura. En 1841 obtuvo el título de doctor en filosofía en la Universidad de Jena, con una tesis sobre filosofía griega antigua, diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Sin embargo, decidió no seguir la carrera académica y docente, sino dedicarse al periodismo. Publicó así, en 1842, algunos artículos en diversos medios de la izquierda hegeliana,
y pronto llegó a dirigir, en Colonia, un periódico liberal financiado por industriales renanos. Conoció por esa época a quien sería de ahí en más su mejor amigo y su más incondicional colaborador, Friedrich Engels. Al año siguiente, contrajo matrimonio con una amiga de la infancia, Jenny von Westphalen. En esos años, además, redactó varios ensayos entre los que cabe señalar el titulado Sobre la cuestión judía y concluyó su trabajo Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Para Marx, el Estado no era, como parecía ser para Hegel, la realización racional de la libertad, sino la institucionalización de la explotación de toda una clase, la de los trabajadores asalariados, que quedaba marginada de la plena humanización. La contradicción entre capitalistas y proletarios exigía su superación dialéctica. Hegel no veía esto, según Marx, y así su filosofía terminaba legitimando el statu quo. Sin embargo, no se trataba de rechazar a Hegel, sino de hacerle asentar firmemente sus pies en la materialidad de lo real, utilizando precisamente el principal descubrimiento hegeliano, la dialéctica. Solo que en virtud de este giro, no se estaba ya ante una dialéctica idealista, sino ante una dialéctica materialista. Los materialismos de la antigüedad, el materialismo de un Demócrito, de un Epicuro, de un Lucrecio, eran materialismos, digamos, en el sentido científico, es decir, se explicaban que todo está hecho de átomos, que la realidad no tiene espíritu, sino que todo es cuerpo y cosas por el estilo. Pero no se introducían en el campo de lo histórico. El materialismo de Marx parte efectivamente de estos materialistas clásicos de la antigüedad, pero introduce la dimensión histórica. Lo importante no es solamente que todo el mundo es material, que todo el mundo está hecho de átomos y de cuerpos, es decir, que no hay elementos de espíritu sobrenaturales en la realidad, pero es que esto también influye en la historia. También los pueblos, las sociedades, el mundo, digamos, en que vivimos, está basado en condiciones materiales. Normalmente ponemos los ideales, las grandes palabras, las virtudes, la justicia, los más elevados sentimientos por encima de la realidad y no nos damos cuenta de que son, piensa Marx, las condiciones materiales las que determinan realmente las sociedades. Los seres humanos vivimos de acuerdo con nuestras posibilidades tecnológicas, de acuerdo con las desigualdades económicas, es decir, con la jerarquía que da el hecho de que unos posean y otros tengan que trabajar para los que poseen y para su subsistencia. Esas condiciones materiales, esas condiciones que surgen de lo que comemos, lo que producimos, de la tecnología que tenemos para fabricar y para poder viajar y para poder conocer, todas esas condiciones materiales son las que determinan lo demás. Nuestras ideologías, las explicaciones racionales que damos del mundo, eso todo es posterior a las condiciones materiales. Nosotros creemos que lo importante es las ideologías espirituales que explican lo real, en realidad es esa base, esa infraestructura material la que explica, la que da cuenta y se expresa a través de las ideologías políticas, religiosas, etcétera. Es una subversión, en el sentido estricto del término, es darle la vuelta a las cosas y decir, si queremos comprender el mundo, tenemos que comprender, no escuchar a los ideólogos, sino comprender la materialidad de las relaciones económicas, tecnológicas, etcétera, en la que viven los pueblos. Comprendiendo esa realidad es lo que vemos, la verdad de la sociedad. La verdad de las sociedades no está en su ideología, en el discurso, a veces autocomplaciente, que tienen sobre sí mismas, sino en sus relaciones económicas, sociales, tecnológicas, etcétera. Este fue la gran dar la vuelta a las cosas que realizó el pensamiento de Marx. En 1844, Marx se instaló con su esposa en París, donde intentó vivir de sus colaboraciones periodísticas a diversos periódicos y revistas. Comenzó a estudiar a fondo a los economistas